Un hombre vinculado a la política y a los negocios desde hace muchos años. También a las ideas, cuando, por ejemplo, en 2018 salió al rescate del liberalismo perdido. Ignacio de Posadas, ministro de Economía y Finanzas entre 1992 y 1995 en el gobierno de Luis Alberto Lacalle y legislador, otro tantos años por el Partido Nacional, tal vez apartado por estos días de la política partidaria activa, pero sigue marcando sus opiniones desde las cartas en búsqueda o de sus columnas en el diario El País. Por ejemplo, al comenzar este año planteó que para salir del pozo no era ideal salir a aumentar el gasto, sino invertir inteligentemente en una suerte de plan Marshall. Otro ejemplo, en su columna del fin de semana en el diario El País, llamó al Partido Nacional a fortalecerse, teniendo en cuenta el factor que significa estar en el poder por el desgaste que siempre ocasiona el gobierno y donde a su juicio suele darse un fenómeno de absorción del partido por el gobierno. Para conversar de política, de economía, de relaciones internacionales, entre otros temas, recibimos en nuestra entrevista central al doctor Ignacio de Posadas. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Doctor, decíamos recién en el inicio, muchos lo recordamos por su actividad política, ministro, legislador algunos años, pero también por estar vinculado al mundo de los negocios. ¿Dónde lo encontramos hoy a Ignacio de Posadas? Y más medio semi-retirado, ya medio desencillado de muchas cosas. Dejé el estudio, me retiré de la dirección del estudio, inclusive del trabajo de abogado, sacando algunas cosas que puedan. Pero ya estoy retirado, estoy escribiendo, estoy dándole una mano en lo posible a Monseñor Sturla en algunos temas vinculados a la arquidiócesis, y la presidencia del Estido, la Cámara de Comercio, pero en general estoy tratando de escribir más y pensar más. De ahí es que el otro día lo vi en la presentación que hizo Volkswagen aquí en Uruguay, en Sudamérica, de lo que es su actividad de los coches eléctricos. Es verdad, yo hace unos años ya que soy presidente de Julio César Lestido, es una empresa que realmente da gusto, es un equipo de gente joven, muy dinámico, muy de punta, y bueno, vinculado a Volkswagen, que es una marca mundial, muy seria, con grandes niveles tecnológicos, así que es interesante. ¿Y por dónde pasa la reflexión al día de hoy? Ha dicho que está un tanto retirado, escribiendo, pensando. ¿Por dónde pasan esas reflexiones? Muchas cosas, ¿no? A ver, por ejemplo, ahora dentro de un rato tengo que dar una conferencia sobre doctrina social de la Iglesia y el liberalismo. Hay toda una beta cultural en el Uruguay muy marcada por un cierto tipo de vallismo, de influencia francesa del siglo XIX y principio del XX, con esa impronta de un laicismo, digamos, muy esterilizador, y eso ha marcado mucho la cultura uruguaya, y yo creo que es muy importante no sé si volver, pero subrayar, enfatizar que hay que rescatar valores, que esos valores no están colgados en el vacío, que el laicismo, que en su momento tuvo un entusiasmo importante, más bien ideológico y político, está muy, muy vacío de contenido, y eso ha ayudado a vaciar de contenido a la sociedad uruguaya también y al funcionamiento de la democracia. La democracia, ya lo sabían los antiguos griegos, no funciona si no hay valores. Se sustenta sobre los valores, sobre la virtud, sobre el deber, y nuestras culturas están muy lanzadas al derecho, al reclamo ya y al relativismo. Bueno, contra esas cosas, qué sé yo, en la medida en que un viejo puede, estoy tratando de pelear. Doctor de Posadas, no vamos por supuesto a perder la oportunidad de hablar de política esta mañana. Cuando pasa ya 1 año y medio de la gestión del doctor Luis Lacalle Pou como presidente de la República, ¿qué evaluación hace de su gestión hasta ahora? Mire, yo creo que ha sido una cosa muy como medio raro y muy sorprendente para todos. Bueno, por supuesto que la pandemia no estaba en los cálculos de nadie, pero la actitud del gobierno y sobre todo la lucidez y la firmeza del presidente, yo creo que han ido más allá de las expectativas, inclusive de los que creíamos que lo conocíamos de toda la vida, ¿no? Es decir, han mostrado
un fuste, un temple muy singular, ¿no? Manejando una situación, primero política, muy compleja, porque hay que manejar una coalición, no es nada fácil, ¿no? Y después, desde el punto de vista económico, bueno, la pandemia terminó sacudiendo cosas que ya estaban bastante frágiles de antemano, ¿no? Yo creo que lo está haciendo muy bien. Ahí de nuevo hay una cosa que no depende de él, o mejor dicho, no la ha creado él, y no sé si la va a poder enderezar, que es una creciente fractura en el sistema político, ¿no? Creo que la instancia de la interpelación, esta última de Olesker, lo puso muy en claro, ¿no? Es decir, un sector político que acusa a personas, en definitiva, de homicidio culposo, que eso, de hablar de muertes evitables es una elipsis, ¿no? ¿Qué es una muerte evitable? Es decir, que alguien la ocasionó o alguien no la evitó. Eso es homicidio culposo. Bueno, nunca se vio en política, por lo menos de las épocas bravas del Uruguay, nunca habíamos visto ese tipo de munición, ¿no? Y eso es muy grave. La democracia precisa un mínimo de contacto, de negociación, y no se pueden insultar el lunes y sentarse a negociar el martes, ¿no? Ahí hay un problema que lo estamos viendo en otros países, donde el sistema está fracturado y provoca unos problemas muy grandes. En España, en Italia, en la Argentina, en el Brasil, en Estados Unidos. Es un fenómeno muy jorobo. Colombia, Perú, Chile, muy embromado. Y eso en el Uruguay, hasta ahora medio se venía preservando, pero ya no tanto, ¿no? Y eso es muy, muy grave. No solo es grave para el gobierno de turno, es grave para el sistema. Porque el que es vilipendiado cuando está en el gobierno, si pierde la elección siguiente, hace lo mismo con relación al gobierno que lo sacó, ¿no? ¿Y es mala cosa. Claro, ¿y quién podría ser un interlocutor válido en ese ida y vuelta entre oficialismo y oposición, teniendo en cuenta las posturas? Me parece que está bien. Yo creo que todos tienen que medio en la medida de las posibilidades, tratar de por lo menos de no dar manija para empezar, ¿no? Y después, bueno, ahí hay gente que yo creo que exprofeso, con mucha sabiduría, se ha colocado al margen de la tirada de piedras. Estoy pensando en el caso de Gustavo Penades, por ejemplo. Ha preservado un perfil que es de diálogo, de conversación. Yo creo que el propio presidente de la República, más allá de que en algún momento dado, que es un cargo de mucha tensión, se le puede haber escapado alguna impaciencia, ha mantenido un talante y un lenguaje muy medido, muy mesurado, ¿no? Y eso yo creo que hay que preservar esas cosas. Pero me da la impresión de que todavía en la oposición está la matadura de la marca ardiendo de haber perdido la elección. Y me da la impresión que, sacando algún caso, yo la intendente de Montevideo la veo siendo una mujer muy combativa, me da la impresión de que se ha dado cuenta de la realidad y la veo como la que está en una posición más, más de estadista y menos de pugilista político. Justamente en lo que tiene que ver con la cuestión económica, doctor de Posadas, estamos en un momento de discusión de rendición de cuentas, estamos en un momento nuevamente de estrechez para Uruguay, donde hay un importante déficit fiscal, donde se está además tratando de asistir a aquellos sectores más afectados por la pandemia. En general, ¿cómo ha visto usted el manejo económico del gobierno hasta ahora? En este contexto además, ¿no? Está muy constreñido, ¿no? Está constreñido, primero en materia fiscal, porque recibió un déficit muy grande. Está constreñido por una estructura estatal enorme que no la inventó el Frente, ¿no? Sí la hizo crecer y sí la ideologizó mucho. O sea que no es fácil entrar a un gobierno desde afuera. Es decir, si Tabaré Vázquez se quejó de cómo había encontrado las cosas que le había dejado Mujica, por lo menos tenía toda una estructura del Estado que en su mayoría era frentista y respondía a él. En cambio ahora entra un partido o varios partidos totalmente de afuera a una estructura que le es ajena y que en algunos casos le es hostil.
Y eso es otro constreñimiento muy grande, ¿no? Después está el constreñimiento político. Tratar de hacer reformas de fondo, de esas que estamos cansados de hablar y de oír hablar, aquello de la reforma del Estado, que era la madre de todas las batallas, y qué sé yo. Y es muy difícil, ¿no? Porque el Uruguay, todos hablamos de cambio, pero cuando hablamos de cambio estamos pensando que el que tiene que cambiar es usted, porque el caso mío es especial. No, yo no tengo, usted tiene que cambiar. Es muy difícil hacer cambiar al Uruguay. Si uno no tiene mayoría, si la estructura del Estado le es ajena, con lo que significa una burocracia que va a ir, digamos, trancando todo lo que pueda, hasta por un sentido de preservación. Un país que está fracturado ideológicamente, que tiene una organización sindical politizada, muy politizada y muy en contra. Todas esas cosas dificultan hacer las reformas que el país precisa, porque más allá de la coyuntura, nosotros tenemos cosas que vienen de muy atrás. Somos un país caro, somos un país relativamente ineficiente, somos un país que está envejecido, y tenemos problemas para llegar a niveles de competitividad económica que vienen de muy atrás, que no los inventó el Frente tampoco. Bueno, ese cóctel es muy difícil. Y encima la pandemia. Fíjese que el gobierno, en el fondo, para pensar en cosas positivas, digamos, va a tener un periodo de administración de 3 años. 2 se le van a ir. Uno se le fue, y el otro se le está yendo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a encarar la reforma del Estado, la reforma de la seguridad social, la reforma de la educación, la reforma laboral? Suma y siga, ¿no? No es fácil. No es fácil. ¿Esas son las reformas que habría que encarar, doctor? La reforma de seguridad social, la educativa, una tributaria, por ejemplo, una del Estado. Tributaria me parece que no tanto. Siempre se puede mejorar la estructura de impuestos, pero me parece que no está lo más serio. La más grave es la de la seguridad social. Ahí claramente hay digamos, todo indica, y la comisión esta que preside Saldaña lo ha hecho público, de que el sistema está haciendo agua por todo el sistema, no solo el BPS, también las cajas paraestatales y demás. Y eso se va agudizando con el tiempo. Una economía poco productiva, con tendencia a envejecerse, hace que el sistema cruja cada vez más. Es un tema que es muy difícil de vender, diga, entre comillas, a la gente. Nosotros, estando en el gobierno, hicimos 4 proyectos de reforma de la seguridad social y no conseguimos las mayorías en el Parlamento. No pudimos. Es muy difícil, genera mucho. Es muy fácil decirle a la gente: mirá que lo que van a hacer es jorobar. Claro. Mirá que esto que dicen que es una reforma de la seguridad social te van a fregar, vas a tener que seguir trabajando 10 años más antes que te jubiles, te van a bajar la jubilación, dale que va. O sea, precisa todo un proceso de convencer y de negociación política, ¿no? Porque si se va a poner de frente, punta, el PIT-CNT y el Frente, como lo hicieron con algo mucho menor, que es la ley esta de urgente consideración, ya sabemos que ante una reforma de la seguridad social, inmediatamente se van a poner en la vereda de enfrente. Esa es la más seria y grave, inmediata, si se quiere, urgente de todas. El tema de la educación es un viejo tema, ya lo sabemos. También ahí hay resistencias culturales y gremiales culturales muy grandes, y quedan 3 años. Yo no sé qué van a poder hacer en esa materia. El Estado uruguayo, más allá de las discusiones teóricas, que más Estado y menos Estado, y mucho mercado y poco mercado, el Estado uruguayo es una realidad de grandes ineficiencias y un costo muy alto para la sociedad. Debemos estar en niveles de gasto público por encima del 30%. Esos son niveles de países nórdicos, solo que no tenemos los servicios ni la riqueza de los países nórdicos. Ahí también hay otro factor. Claro. O sea, hay huesos para roer varios. ¿Tiene una visión pesimista entonces de la realidad, o pueden avanzarse en algún tipo de reforma, algún tipo de cambio? El pesimismo es como un termómetro, yo que sé, depende de la temperatura de cada uno. Es muy difícil, hay que ser realista, que es muy difícil. ¿Imposible? No será imposible. Y yo lo veo, volviendo otra vez al tema de la calle, lo veo un hombre que ha tenido gran paciencia para surcir, para irla llevando, enorme paciencia. Yo sé lo que es estar en el gobierno,
y este hombre en ese sentido es admirable. Así que bueno, vamos a ver. Usted menciona las dificultades, por ejemplo, para un diálogo, para una negociación con la oposición política, pero ¿qué pasa a la interna de una coalición que tiene desde el vamos 5 partidos políticos, también con distintos intereses, con distintas miradas de la sociedad, y en donde también se generan ámbitos de negociación? ¿Cómo ve el funcionamiento de la coalición? ¿Cómo ve esta alianza con el Partido Colorado, con Cabildo Abierto? Sí, es complicado, es muy difícil. Nosotros tuvimos que gobernar también en coalición. En aquel momento el Partido Nacional estaba dividido en 4 fracciones, también había que hacer una negociación interna que no era fácil. Después el Partido Colorado estaba dividido en 4 fracciones también. Estaban los pachequistas, los de Millor, los del Foro Ballista de Sanguinetti, los de Jorge Valle. No era nada fácil, ¿no? Y no lo es ahora. Sí, bueno, no hay más remedio que ir tirando, cinchando, surciendo. Ahí yo veo que quien está generando mayores dificultades es Cabildo Abierto. Quizá en parte por una visión en algunas cosas del Uruguay culturalmente muy distinta, está muy marcado por algunos elementos sectoriales, pero yo creo que también están en una estrategia que, a mi juicio personal, es equivocada. ¿Cuál? Que es la de querer marcar perfiles, que es una cosa que en política es una tentación que siempre se da, ¿no? Que yo creo que es un error, sobre todo a esta distancia de las elecciones. Yo creo que genera una serie de problemas y no le va a redituar políticamente. Inclusive parecería que las encuestas ya están mostrando eso. Daría la impresión de que la popularidad ha caído, de Cabildo Abierto ha caído mucho. Es cierto que estamos todavía lejos de las elecciones, pero no da la impresión que le esté rindiendo al senador Manini el perfilismo, ¿no? Uh-huh. Y genera muchos problemas. Ahora le voy a consultar sobre lo que usted manifestó en su columna del diario El País el fin de semana con respecto al tema de las vertientes del Partido Nacional y cómo tratar de que el gobierno no absorba al partido. Pero no quiero irme del análisis que estaba usted realizando sobre el actual gobierno y un último elemento que se ha conocido en las últimas horas, en las últimas semanas, que es la cantidad de firmas que obtuvo el Frente Amplio, el PIT-CNT y organizaciones sociales para interponer un recurso de referéndum ante 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que el propio gobierno manifiesta como columna vertebral de su propia gestión. ¿Cómo ha analizado, no el tema de las firmas, sino el hecho de que, como se dijo en una columna de Botinelli este fin de semana, el Frente Amplio haya, a partir de esto, retomado la iniciativa? Yo no estoy tan seguro de que esa lectura sea la correcta de la realidad. A ver, una parte. Vamos a ver si están las firmas. Hecho ese aparte, presumible, a ver, si uno parte de la base de que estuvieran, me parece que, bueno, sí, es un éxito más que del frente del PIT-CNT. Ahora, que de ahí se pueda colegir que el frente ha tomado la iniciativa en materia política en el Uruguay, yo confieso que no la veo. Más bien, la lectura que yo hago, y me parece que no estoy solo en eso, es que el frente todavía no acomodó los zapallos en el carro después de la elección y de la digamos, desaparición real o política de los viejos liderazgos. Yo creo que el frente está marcando todavía bastante desconcierto en muchas cosas. Para mí lo de las firmas tiene una explicación más por el lado del PIT-CNT, que no tiene desconcierto, sino que está alegremente engranado en su ideología de toda la vida. Pero al frente lo veo todavía muy desconcertado, con una competencia interna entre los que están queriendo hacer punta y los sectores para ver quién es más macho en el asunto, otra vez, a excepción del intendente de Montevideo, y haciendo cosas visiblemente contraproducentes, como la última interpelación. Me parece que no están leyendo la realidad. Creo que por eso yo no los veo que estén tomando la iniciativa. Está bien, habiendo metido la pata en muchas cosas, esta da la impresión de que se está saliendo bien. Pero aún si las firmas están, y ahora se lanza, digamos, una campaña política, que va a ser política, pues, a ver, vamos a decir las cosas como son. De los 600.000 o no sé cuántos que firmaron la papeleta, nadie leyó
ni 5 de los 135 artículos que dice que quieren derogar, como tampoco los que salieron a buscar firmas. Este es un tema de pegarle o no pegarle un revolcón al gobierno, que además tiene otras connotaciones, ¿no? Que yo no sé si se están viendo, que es la deformación ya definitiva del movimiento sindical en sector político de presión, que va a ir en perjuicio de los trabajadores. Bueno, esa es toda otra historia. A ver, ¿podemos profundizar sobre eso, doctor? ¿Perdón? ¿Podemos profundizar sobre ese último concepto? Sí, me parece que es bastante notorio. Es decir, el movimiento sindical uruguayo tiene un contenido ideológico muy fuerte desde siempre, ¿verdad? De toda la vida, desde las viejas épocas. Uh-huh. Ahora, ha tenido en general, qué sé yo, la prudencia de que no lo capture del todo, de que no sea tan visible. Ahora, en este episodio de las firmas quedó en evidencia una de que es una movida política, dicho por los propios dirigentes sindicales, pero dos, que al frente lo llevó de una oreja a la recolección de firmas del PIT-CNT. Es decir, que el movimiento de la izquierda lo marcó el PIT-CNT. La decisión política, que fue una decisión política de fondo, la marcó el PIT-CNT. La estrategia política del frente la marcó el PIT-CNT. Estamos ante una realidad que es muy jorobada en una democracia, que es la distorsión de uno de los agentes sociales y económicos, ¿no? Uh-huh. Es como si el día de mañana no se va a dar en el Uruguay porque no están dadas las condiciones, pero hay un sector empresarial que empieza a hacer política y a manejar la política del país. Mala cosa. Me interesa entrar a la cuestión de la ideología. ¿Qué tanto ha cambiado lo ideológico en los partidos políticos del Uruguay? ¿Y el Uruguay va rumbo a dos bloques definidos y las contiendas electorales va a ser entre dos bloques? ¿Qué pasa, por ejemplo, entre blancos y colorados? ¿Hay Esa diferencias? Es la tesis de Sanguinetti. Uh-huh. Es la tesis de Sanguinetti. ¿Las familias ideológicas? Las familias ideológicas. Yo creo que todavía no está dado, pero además creo que sería malo que se diera. Pero bueno, esta es una visión, si se quiere, muy blanca, ¿no? Muy nacionalista. Me consta que en el Partido Colorado también hay muchos que piensan como yo, pero acá nos meteríamos en una larguísima discusión. Yo creo que lo que ha sucedido en el Uruguay es que quizá más que prácticamente culturalmente la izquierda capturó al vallismo, digamos, más vallista, por decirlo de alguna manera, y de esa manera vació de contenido y de fuerza al Partido Colorado. Creo que eso es bastante notorio, ¿no? Lo cual es malo para el Uruguay. El Uruguay precisa un Partido Colorado, el sistema democrático uruguayo precisa un Partido Colorado más fuerte. Ahora, esa no es la realidad del Partido Nacional. El Partido Nacional tiene una realidad distinta, no solo en algunas bases filosóficas, ideológicas, sino en todo un entronque de tradición y de historia que es política y culturalmente muy importante, pero muy importante. Hay muy pocos países que tengan un partido con el perfil y la fuerza del Partido Nacional. Más allá de que a uno le guste o no le guste las ideas, esto es una constatación politológica. Es un partido que tiene una vibración ideológica y emocional muy fuerte, que reitero, no se ve en otros países del mundo. Eso el partido no lo debe perder. Ahí volvemos al otro tema del riesgo de que el gobierno absorba al partido, digamos, que fue lo que le pasó al Frente, que es lo que lo está viviendo ahora, y lo que le pasó al Partido Colorado en su momento, ¿no? Sin duda. Entonces, en medio de todo mareo, tratar de enderezar un poco las cosas, creo que no es bueno para el Uruguay lo de las familias ideológicas, no es bueno para el Partido Nacional, no habría que fomentar que eso ocurra. Me parece que es mala cosa. Ahora, que estemos en una situación de cierta fractura, de cierta grieta entre la oposición y la no oposición, sí, yo desgraciadamente creo que eso está ocurriendo. Y volviendo otra vez, creo que uno de los actores que está contribuyendo sustancialmente a esa grieta es la dirigencia sindical.
Este, creo que ahí hay un problema serio para la convivencia democrática en el Uruguay. Doctor de Posada, justamente sobre la columna del diario El País del domingo, usted menciona el riesgo potencial que existe de que el gobierno absorba el partido, pero también marca un detalle muy relevante con respecto a las vertientes del Partido Nacional, hablando del herrerismo y la otra vertiente que usted llama, como habitualmente lo conocemos, el wilsonismo. Hoy se puede decir que, además, entre el fallecimiento del doctor Larrañaga, ese wilsonismo se puede expresar por lo menos con 3 personas o 3 corrientes, por lo menos en el Senado, dentro del Partido Nacional. ¿Cómo debe el Partido Nacional atender esa realidad? Primero, la de que el partido no sea absorbido por el gobierno, y segundo, fortalecer esa otra vertiente para que todo el partido tenga una mejor performance electoral. Empezando por esto último, el fortalecimiento de, llamémosle, el ala wilsonista, solo lo pueden hacer los que se sienten wilsonistas. Es decir, el partido en su conjunto no lo debe, no lo puede hacer, el gobierno no se va a meter a hacerlo, el directorio del partido tendrá que, digamos, dar todos los espacios habidos y por haber, pero el esfuerzo por revivificar, recomponer, darle músculo y vida, eso que se llama wilsonismo, lo tienen que hacer los wilsonistas. Y tampoco es una cosa imposible, le va a llevar más tiempo. Ahí, digo, cuántas crisis políticas hemos visto a partir de la desaparición de líderes políticos. Sí, es muy común, súper común. Y bueno, tiene que haber gente que levante la bandera caída y con imaginación, con cariño, con empuje, lo lleve adelante. Yo creo que es perfectamente posible. Lo que sí creo que el partido debe dar espacio a eso. Nadie debe sentirse amenazado, nadie debe mirar para los costados con temor de que el otro le saque ventaja, porque el partido precisa todas sus vertientes. O sea que hay un llamado de atención propiamente también a lo que se puede denominar como el sector herrerista, entonces. El herrerismo yo creo que no va a salir a dar manotazos para afuera de ninguna manera. Yo lo que creo que en el caso del herrerismo lo que debe hacer es sobre todo los que no están absorbidos por el gobierno, porque para ellos es más difícil. Lo que debe hacer es, como siempre, repensar, renovar, revivir sus raíces, sus ideas, sus inquietudes, su historia, y mantenerse, digamos, vigente. El herrerismo tiene un contenido, como lo tuvo el vallismo en su momento, ¿no? Tiene un contenido que va mucho más allá de lo meramente tradicional, y es muy importante para el funcionamiento del Partido Nacional y de la democracia en el Uruguay. De Posadas, ¿cómo ha seguido las idas y vueltas en torno al Mercosur y esta postura que asumió el gobierno y a través de la Cancillería del país de salir a negociar o de buscar acuerdos comerciales más allá del bloque? Es difícil, ¿no? Yo presumo que el gobierno tiene mucha más información de la que yo tengo. A ver, cosas que no se precisa tener mucha información para darse cuenta. Está estancado, está notoriamente estancado, punto número 1. Tal como está, al Uruguay le genera perjuicios, algún beneficio también, porque hay comercio intrazona, pero le genera perjuicios. Mercosur es prácticamente el único sector del mundo, llámele como quiera, bloque económico, que no ha celebrado acuerdos comerciales con los demás. A partir de la crisis de la Organización Mundial de Comercio, todos los países del mundo, menos los nuestros, salieron a hacer acuerdos comerciales bilaterales o todos tienen acuerdos. En Europa, en el Pacífico, Medio Oriente, lo que es todos, menos nosotros, ¿no? Eso significa que nosotros estamos con la ñata contra el vidrio con relación a un número enorme de mercados, con un sobrecosto de aranceles feroz, encima de no ser países de alta eficiencia. O sea, nos está generando perjuicio. Eso es un dato. El segundo dato es que la relación con la Argentina, con el gobierno argentino, vamos a ser más precisos, es pésima. Y da la impresión de que no conseguimos un equilibrio en ninguno de los grandes temas, ni en los puertos, ni en los canales, ni en el Mercosur. O sea que, digamos,
el temor, que bueno, es lógico, de irnos, se está haciendo cada vez más balanceado por el temor de lo mal que estamos adentro, ¿no? Brasil, por otro lado, que tuvo tradicionalmente, geopolíticamente, una visión de sí mismo muy marcada, le diría que hasta el gobierno Lula, como un líder dentro del continente, que aspiraba al primer mundo, que aspiraba a tener un lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con una política constante a través de su Cancillería, de sus Fuerzas Armadas, bueno, todo eso, a partir del gobierno de Lula y sobre todo del gobierno de Dilma Rousseff, se perdió. De Brasil ahora, geopolíticamente, ni él sabe dónde está. Y con este gobierno, que ha demostrado un enorme grado de, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de dispersión, es imposible, digamos, aferrar a Brasil a una línea marcada. Entonces, en ese panorama, los riesgos de irse, que son grandes, comparado con los riesgos de quedarse, empiezan a empatarse, ¿no? Uh-huh. Dicho lo cual, si Uruguay no tiene ciertas perspectivas de poder negociar con terceros, porque es muy difícil salir solo, ¿no? Es decir, yo me voy, no te banco más, me tenés las manos atadas, no puedo más, me voy. Está feo. Yo soy muy chico, ¿no? ¿Me voy a dónde? Sí, ahí debe haber una información que el gobierno tiene que yo no la tengo. Uh-huh. Porque de lo contrario, es medio tirarse a la piscina con poca agua. Claro. Doctor, el Mercosur nació en el 91, usted fue ministro de Economía en los primeros compases del Mercosur, y recién usó la palabra estancamiento. Le quiero reformular la pregunta a consultarlo si en algún momento el Mercosur fue lo que se pensó cuando se lo creó. Es una buena pregunta. Yo antes digamos, del Senado, del Ministerio, bueno, fui durante 10 años, entre otras cosas, asesor jurídico de la LADI y asistí, digamos, a todo ese proceso o esfuerzo de integración y demás, que fracasó, y me dejó un enorme grado de escepticismo sobre las voluntades integracionistas de los países de América Latina, que son pura retórica. Cuando arrancó todo esto del Mercosur, yo era senador, no era ministro, fue una cosa muy súbita. Sanguinetti no había informado a la calle de que sabía de las conversaciones entre Alfonsín y Sarney. La cosa estaba para precipitarse, había que tomar una decisión, y la calle tomó la decisión de que era mejor estar adentro que no afuera. Yo creo que fue una decisión correcta. Uh-huh. Ahí empezó un proceso de negociación que yo confieso, yo después, estando en el ministerio, participé, por supuesto, que activamente. Claro. Confieso que en determinado momento tuve esperanza de que esto iba a ser diferente, porque las negociaciones eran diferentes y porque había una voluntad política distinta en Menem, por un lado, y en el gobierno brasilero por otro. Entonces había condiciones para tener esperanza de que la cosa funcionara. Las negociaciones fueron muy difíciles, muy, muy difíciles. Yo creo que el Uruguay negoció muy bien. La realidad ahí era que Brasil, el interés de Brasil por el Mercosur siempre fue político, no comercial. Comercialmente el Mercosur le añade muy poco a Brasil. Brasil lo que quería era un bloque para liderarlo otra vez, para ir a ser un jugador de primera en el mundo. Eso es lo que Brasil quería. Uh-huh. Entonces la parte comercial para Brasil era secundaria. La conclusión del lugar que tuvo el Uruguay cuando arrancaron las negociaciones fue la tradicional. Vamos a conversar con la Argentina para tratar de equilibrar al Brasil un poco. Pero no hubo manera. Si bien Menem tenía una voluntad de integrarse, Menem no era muy fuerte en los detalles, y el que cortaba el bacalao en esas cosas era Cavallo y Guido Dilé. Cavallo tenía una concepción totalmente dogmática, además a ultranza. Cavallo estaba convencido de que la Argentina iba a entrar en el NAFTA con Canadá, México y Estados Unidos, con lo cual el Mercosur le dio muy poca bola a lo largo de casi todo el proceso de negociación, hasta que llegó la etapa final que había que cerrar, porque había una fecha. Ahí la Argentina, que había negociado mal, tenía colgado la industria automotriz, la industria azucarera y otros sectores más. Entonces tuvo que ir a pedir una excepción. Y ese fue el principio del fin. Uh-huh. Esa fue la primera infidelidad
que empezó a estirar las costuras del Mercosur. Brasil se lo concedió, con lo cual quedó con una baraja a favor. En la siguiente de cambio, con una gran devaluación, en Brasil pidió excepciones, se las concedieron, y bueno, una vez por ti, otra por mí, otra por el otro, la cosa se empezó a desarmar. Pero todavía quedaba no sé cómo se puede decir, un resabio de, digamos, respeto por los compromisos y las intenciones originales. Y el Uruguay jugó un rol muy importante en llamar la atención contra desvíos del Mercosur. Pero después eso se despatarró, y como no se hacía nada en la parte comercial, que era el carozo del asunto, se empezó a inventar el Mercosur de la educación, el Mercosur de la cultura, el Mercosur de la no sé qué, y terminó siendo un carnaval, que es lo que es ahora, donde no funciona. Ahora el tema está en si nosotros tenemos opciones afuera. Para mí esa es la gran incógnita. Claro. De posada, ya en la recta final de la entrevista, 2 preguntas. Pido capacidad de síntesis, aunque sé que son temas complejos. ¿Cómo está viendo la negociación en el puerto? Todo lo que se habla sobre Katonazi. ¿Qué mirada tiene sobre este asunto? Yo no conozco los detalles. A mí me tocó, la calle me encajó cuando ya está en campaña electoral, el tema del puerto, entre otros, varios, pero ese fue uno de ellos, para armar una reforma portuaria. Que además la calle lo destaca como la gran reforma de su gobierno, o una de ellas, ¿no? Sí, fue, la verdad que fue. A mí me tocó capitanearlo y hacer la redacción de todo. Ahí me metí en un micromundo que yo no conocía, que es muy complicado, con muchísimos intereses encontrados, con mucha gente que canta la de ellos y canta en contra de los otros. Es una gata parida, para ponerlo en términos técnicos. Entonces, esto que yo lo veo de afuera, que me falta información, entre otras cosas me falta información de qué grado de peligro tenía el famoso juicio de Catanati contra el gobierno. Uh-huh. No lo sé, pero tiene todas las trazas de una típica gata parida portuaria. Le veo muy mal olor. Ahora, si el gobierno actuó bien o mal, no lo sé, no tengo elementos como para poder decirlo. Para finalizar, no le creo la mitad de los argumentos ni a uno ni a otro, confieso, ni a Catanati ni a su opositor comercial. Uh-huh. Para finalizar, mirando en retrospectiva el gobierno de la década del 90, su gestión al frente del Ministerio de Economía, ¿cuál considera es el gran acierto y cuáles los errores? El presidente, ¿no? Puso la vara muy arriba, tenía un menú de cosas que quería hacer para transformar al país y se largó a hacerlas todas. Ahí podría haber una crítica, decir, che, se te fue la mano, te hubieras andado más despacio, que era la tesis de Sanguinetti, ¿no? Hubieras andado más despacio. La tesis del lado de la calle era que más despacio el Uruguay no sé. Pero yo creo que fue un gobierno que no le mintió al Uruguay, se puso a hacer lo que había dicho que quería hacer. Y bueno, pisó muchos callos, es inevitable cuando uno quiera hacer un cambio. Yo creo que medimos mal las fuerzas cuando el referéndum de la ley de empresas públicas, y después creo que fue un muy buen gobierno, con errores, pero sin duda que sí, pero fue un gobierno que renovador, que sacudió al país, que introdujo ideas nuevas y demás. Volviendo a esto de ahora de la electromovilidad, todo esto es posible gracias a la ley de empresas públicas, ¿no? Que desmonopolizó la generación de energía. Todo que se aboca al frente del cambio de matriz energética. El cambio de matriz energética fue gracias a nosotros. Y como eso hay muchas cosas que vienen del gobierno de la calle, ¿no? Doctor Ignacio de Posadas, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, por el tiempo cedido para este reportaje. Encantado, mucho gusto. Que pase bien, buenos días.